Hola a todos y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de conferencias organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbres y perspectivas de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez, soy el director del centro de la UNED México y es para mí un verdadero placer contar en esta tercera sesión con la doctora doña Caterine Mansilla Torres, a quien agradecemos enormemente su participación. La doctora Mansilla es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y actualmente ocupa el cargo de jefa de la Secretaría Técnica de la Red Peruana de Universidades y de la PUCP. La conferencia que impartirá a continuación lleva por título Crisis y estrategias para las enseñanzas universitarias en tiempo de la pandemia. La experiencia de la Red Peruana de Universidades. Conferencia que estoy seguro que nos resultará tremendamente interesante, así que, por tanto, no me demoro más y paso la palabra a la doctora Mansilla, agradeciéndole de nuevo que esté aquí con nosotros. Doctora Mansilla, cuando usted quiera. Muchas gracias, doctor Vicente Pérez, coordinador de la UNED del Centro de México. Muchas gracias por la invitación y también por extender esta invitación del doctor Manuel Burgos, de la Universidad Nacional de Piura, que además es una universidad miembro de la Red Peruana de Universidades. Yo creo que este ciclo de conferencias es muy rico porque nos va a permitir pensar que la crisis sanitaria, como muy bien lo dice la palabra crisis, ¿no? En el sentido griego del término, no solo supone una separación, una división, sino también supone una reflexión para la toma de decisiones que se tienen que venir a mediano y largo plazo. Yo he preparado un PowerPoint que espero se pueda ver, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, entonces voy a presentar específicamente la experiencia de la Red Peruana de Universidades en este periodo. Primero voy a presentar un poco de qué trata la Red Peruana de Universidades. Luego voy a hablar de la situación en la que nos encuentra el COVID-19 a nivel nacional. Y sobre todo de dos temas específicos, de la brecha digital que ha supuesto este contexto que la ha hecho notar mucho más a pesar de que se hablaba de la digitalización del mundo y de la información digital como la nueva democracia, ¿no? Yo voy a poner un poco en duda esta visión y creo que el COVID la ha demostrado. Luego voy a hablar de las estrategias y necesidades en las que se han visto envueltas los miembros de la red. Y finalmente voy a hablar de nuevas rutas educativas que son la posibilidad o las puertas que también nos abre el COVID, ¿no? Finalmente voy a hacer una serie de conclusiones en esta presentación. Bien, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos la Red Peruana de Universidades? La red fue fundada en el 2007, tenemos 13 años prácticamente ya, vamos a cumplir. En estos 13 años la red ha crecido mucho, empezaron 11 universidades, luego 13, luego 16, ahora somos 24 universidades. De las 24 somos 18 universidades públicas, 6 universidades privadas y tenemos presencia en 16 regiones del país, ¿no? 16 de 24 regiones del país para las personas que no son de Perú, es decir, es una red con un alto impacto a nivel nacional. Una de las características es que prácticamente todas las universidades hemos cumplido con el licenciamiento, 2 están en proceso de obtenerlo, de reevaluarlo, pero en las demás hemos obtenido bastante bien el licenciamiento, que son las condiciones básicas de calidad para la enseñanza en la educación superior. Voy a hablar de eso dentro de un poquito. La red se funda con un interés específico, que fue después de en el proceso en que la Asociación Nacional de Rectores estaba por disolverse, ¿no? Y entrábamos a un periodo de reflexión para la creación de una ley universitaria en la que las universidades vieron importante establecer mecanismos de diálogo y de relación de cooperación interuniversitaria, ¿no? Entonces fundamos la red en base a 5 componentes, ¿no? El componente de formación, el componente de investigación, el componente de responsabilidad social universitaria, el de desarrollo cultural y regional nacional y la vinculación con el ámbito internacional. Definitivamente los 3 primeros componentes, formación, investigación y responsabilidad social, han sido
los componentes que hemos venido trabajando con mayor fuerza durante estos años, porque lo que nos interesa es pensar en la frase de la RPU es una universidad tan grande como el Perú, ¿no? Pensar en la posibilidad de vincularnos y asumir nuestras diferencias regionales o institucionales como la riqueza que puede llevar a pensar una universidad de calidad que atraviese todas las regiones. Tenemos un tipo de organización específica. La Asamblea de Rectores es el ente que toma las decisiones, que está conformado por los 24 rectores de la universidad y que tiene su presidencia, es decir, un rector la preside y durante todos estos años ha sido la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos a la Secretaría Técnica que está bajo mi responsabilidad, que es la que se encarga de toda la gestión de los programas, y a su vez tenemos dos comités, que son el Comité de Vicerrectores Académicos y el Comité de Investigación. Ambos vicerrectorados, ¿no?, cumplen una función, establecen una agenda anual de dinámicas, prácticas, formaciones, acciones que se toman para que se ejecuten de manera paralela en las 24 universidades miembros. Y finalmente tenemos un comité de coordinadores, que también es el órgano de gestión, un coordinador por cada universidad que representa, digamos, a su universidad en la gestión de la RPU. ¿Por qué hablamos de una gestión? Bueno, porque tenemos programas académicos dentro de la RPU. Tenemos actualmente 5 programas académicos. El más grande es el de movilidad estudiantil. Les comentaba un poco el organigrama de la RPU, ¿no? Y les comentaba también que existen 5 programas de movilidad o 5 programas de intercambio que tenemos. El de movilidad estudiantil, en el que un estudiante de la RPU de una universidad de origen puede trasladarse a cualquiera de las universidades de la RPU de destino para avanzar un semestre académico. Son estudiantes que están entre el quinto superior de su universidad y entre el quinto y el 10º ciclo de su universidad. Luego tenemos un programa de pasantías docentes, donde también un docente puede trasladarse a una universidad a aprender, a hacer una investigación conjunta con otro docente, a avanzar, a hacer cambios curriculares, es la movilidad, a enseñar, ¿no? Tenemos un programa de becas de posgrado que se ofrecen en todas las universidades de la RPU. También todos los programas son de entrada y salida, programas para administrativos, para gestores de las universidades, en la que también pueden ir a aprender nuevas prácticas, buenas prácticas que hacen las universidades en sus regiones, en su misma institución. Y finalmente, un programa de actividades interuniversitarias en curso, en la que 2 o más profesores se juntan para hacer una parte del sílabus de sus cursos que pueden ser o no semejantes de manera compartida. Todos estos programas, sobre todo los 2 primeros, los 3 primeros son los más viejos, pero hemos venido durante estos años perfeccionando cada uno de estos programas, contamos con reglamentos, contamos con procesos, y teníamos, por ejemplo, en el tema de estudiantes, una movilidad de 300 estudiantes que se movían a nivel nacional, ¿no? Y lo que hemos cosechado en los años es un desarrollo de la persona, de los estudiantes, en conocer el país y en tener una nueva visión de una universidad más allá de aquella a la que pertenecen. Todo esto iba muy bien. Y vino el COVID. ¿Cómo nos encontró el COVID? Es la segunda parte de mi presentación. Bien, al momento, el 12 de septiembre, hace unos pocos días que hemos elaborado este PowerPoint, tenemos 744.400 casos y 31.146 personas fallecidas. El COVID encuentra al país en un proceso casi a término de la publicación de la ley universitaria y lo que significaba la operativización de esta, ¿no? El 2014 se publica la ley donde las universidades iban a ser evaluadas para obtener el licenciamiento, de 8 condiciones básicas de calidad que van desde contar con objetivos, perfiles académicos, planes de estudio, hasta transparencia universitaria, desde desarrollo de infraestructuras hasta líneas de investigación y personal docente que cumpla los requisitos para una formación universitaria, ¿no? Estábamos a término, este año se tenía que acabar con todos los licenciamientos y bueno, vino el COVID, ¿no? El 16 de marzo el presidente establece el estado de emergencia y sin embargo la universidad
es aún, diría yo, un adolescente, ¿no? Un adolescente a pesar de tener muchísimos años, porque la gestión universitaria, el fortalecimiento de la gestión empezaba a tener pasos firmes luego del proceso de licenciamiento, y también teníamos un inicio, ¿no? Que ya había empezado hace un buen tiempo, pero era el inicio de las acreditaciones de cada una de las carreras, en términos nacionales también. El COVID también nos encuentra con cambios en los gobiernos internos de las universidades. En algunos casos cambiaban los representantes de asambleas, en otros los rectores, en otros los decanos. Entonces, también este cambio de gobierno podría generar una mini crisis dentro de las universidades de las que pertenecen al país, ¿no? Y bueno, había también un tema que es el que quiero tratar ahora, que es qué pasó con la brecha digital. Cuando más o menos el 13 de abril, casi a un mes de iniciado el estado de emergencia, nosotros en la RPU hicimos una encuesta y obtuvimos la información de 17 universidades miembros, ¿no? Solo 9 reportaron contar con un ancho de banda suficiente para la transmisión de datos de clases virtuales o de toda una infraestructura virtual. 9 reportaron contar con espacios en la nube suficientes para almacenar datos virtuales. Los software de enseñanza que utilizaban eran, bueno, los más conocidos, los que, digamos, tienen un nivel de gratuidad que puede trabajarse. El Blackboard no, pero el Moodle sí, el Classroom. Y en software de enseñanza estaban trabajando o adquiriendo un uso mayor para mayor personas del Zoom, del Google Meet sobre todo, y el Microsoft Teams. A nivel de competencias, ¿no? Eso lo que acabo de presentar es a nivel de infraestructura. A nivel de competencias, ninguna universidad de la RPU, de las 24, habían iniciado el año académico. 6 estaban por iniciarlo. Justo el 16 arrancaban 4 de las universidades de la RPU y 18 universidades empezarían clases la primera o la segunda semana de abril, ¿no? Entonces, todas estábamos al inicio. Es importante también decir que en el proceso de selección de la oferta académica en modalidad remota, ¿no? Las universidades que llenaron la encuesta, se hablaba de un 70% de cursos, o mayor a un 70% de cursos que se evaluaron y podrían ser dictados a distancia. Estamos hablando de un 30% de cursos que no podían ser dictados a distancia y por lo tanto los alumnos no podían terminar como se había propuesto su semestre académico. Tenían que posponerse porque suponían prácticas, laboratorios, a temas de presencialidad que era imposible asumir en este momento, ¿no? Otro de los temas interesantes es que las universidades habían trabajado herramientas virtuales o formación de educación a distancia con sus docentes, pero no había sido una prioridad en este tiempo, ¿no? Más o menos se calcula que entre 20 y 30% de los profesores sí tenía, al iniciar el estado de emergencia, formación en experiencia en educación a distancia. Se reportaron problemas de docentes que no estaban de acuerdo en ofrecer también una formación a distancia. SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Superior, propone hacer una propuesta de cada una de las universidades de adecuación a esta situación de emergencia sanitaria. Muchas de las universidades se habían propuesto iniciar entre mayo y junio, pero con los problemas de la brecha digital o con los problemas internos, ¿no es cierto?, de costos o el acceso que podían tener sus estudiantes a aparatos electrónicos, todos estos componentes han hecho que el primer semestre académico se retrase hasta julio, agosto e incluso hasta septiembre en algunas universidades de la red. No hay mejor forma, desde mi punto de vista, que definir o hacer un mini resumen de esta situación que con un meme que siempre los alumnos bien tienen a alcanzarnos, ¿no? Una situación crítica en la que los profesores teníamos que estar dictando clases online, en muchos casos sin saber lo que esto significaba, sin saber como he mostrado, sin tener las competencias suficientes para asumir un curso virtual, de evaluaciones virtuales, rúbricas virtuales, acompañamiento virtual, asesoramiento y además establecer puentes entre docentes para acompañarnos en este proceso y ofrecer un curso de calidad.
y al mismo tiempo saber que estamos luchando con toda una infraestructura, ¿no? Añádase a esto dos temas que son el telón de fondo en el que los docentes de las universidades estaban trabajando. La crisis sanitaria supone pérdidas y pérdidas de docentes y administrativos, de padres de familia de nuestros estudiantes, incluso de nuestros estudiantes, ¿no? Este es un mapa que hicimos hasta agosto, si no me equivoco, fue el 21 de agosto, teníamos ya solo en la RPU, en las universidades miembros, 139 docentes y trabajadores fallecidos. Y con eso, y con esta otra figura que pongo aquí, ¿no es cierto?, con una ansiedad, con poca información para llevar a cabo un semestre virtual, con una responsabilidad frente a los asuntos de salud como docentes, hemos tenido que iniciar en todos los casos el semestre académico. A pesar de eso, como es el meme del Titanic, teníamos que continuar en desventaja. Me gusta utilizar la palabra continuar porque lo que se ha utilizado más en el Perú es la palabra reinvención, ¿no? Y de lo que se trata, yo creo que lo que nos deja el COVID como una lección es hablar de transformación social más que de reinvención. No podemos sacar nada absolutamente nuevo, sino lo que hay que leer aquí es leer la historia que nos antecede frente al COVID, de desigualdades sociales, de inequidades sociales que han generado la crisis, no solo sanitaria, sino también la crisis educativa, ¿no? Entonces, prefiero hablar de cómo la situación supone que los profesores tengan que continuar con una desventaja, y esa desventaja es la brecha digital. Lo que nos reportaban las universidades más o menos era que un 30% de estudiantes de zonas rurales no tenía acceso a Internet o tenía un Internet limitado. Había una inversión de las universidades privadas, sobre todo por proveer de sus propios fondos, Internet, módem, o yo tengo un módem de la universidad en este momento, o aparatos electrónicos, tablet, chips, ¿no? Paquetes, kits, le llamaban las universidades entre el chip y el celular, o tablets, o computadora para los estudiantes. Reducción de pensiones, que fue una demanda de padres y estudiantes en las universidades privadas y que, bueno, generó también una revaluación de costos y de una situación crítica porque empezábamos una deserción de matrícula también. Y en las universidades públicas, la exigencia del al Estado para proveer Internet y equipos estudiantes, en la que además había un problema en la información que tenía el Estado. El Estado utilizaba el CISPO, que digamos es el sistema de focalización de hogares, es una base de datos que permite saber qué familias están en pobreza y en pobreza extrema. Pero un estudiante de una universidad pública no necesariamente está en el CISPO, pero no tiene acceso a Internet. Entonces, el tema de lo digital no había entrado como una comprensión necesaria para esta situación de la educación superior. Además de eso, añádase los problemas de regulación, como la formación a través de cursos virtuales que no estaba regulada, es decir, no estaba de alguna manera permitida, establecida en la ley, y cambios urgentes para virtualizar que se quedan estancados y que, bueno, han ido mejorando en este tiempo, como las sustentaciones de tesis, ¿no? Las obtenciones de grado, los trámites, las prácticas y los laboratorios. Pongo esta tabla que es del informe del CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, que me parece bien interesante, porque ellos muestran el estado de digitalización de América Latina frente a la pandemia, ¿no? En esta primera tabla, ellos hablan de la resiliencia de hogares digitales, ¿no? La penetración del Internet en los hogares, ¿no? ¿Por qué hablamos de resiliencia de hogares digitales? Bueno, para ellos se define como si el Internet penetra en los hogares, esto quiere decir que las personas pueden realizar una cantidad de tareas cotidianas que requerían del contacto físico, ¿no? Y esto es muy importante porque la ONU había definido la brecha digital, ¿no es cierto?, la Organización de las Naciones Unidas, para medir la cantidad de información a la que una persona tiene acceso o no. Pero esta brecha digital puede estar, de cierta manera, nos lo dice la ONU, de estar traslapada, ¿no?, por otro tipo de desigualdades existentes. Por ejemplo, desigualdades de género,
de ingresos económicos, de etnia, de lengua, de disabilities, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, también hablamos de otras desigualdades que podrían empeorar aún más la situación teniendo perfiles de usuarios. Entonces, si se dan cuenta en este cuadro, en el Perú ha mejorado la penetración de Internet en la casa de 52 el 2018, 57 prácticamente el 2019, a 61.8 el 2020. Pero, sin embargo, estamos hablando de, a nivel de Latinoamérica, de un 30% de personas que no acceden a Internet. Y por lo tanto, que no pueden, en esta situación de emergencia, continuar, ¿no?, con sus actividades o con los servicios que son necesarios. Este otro cuadro también es interesante, ¿no?, porque nos muestra, bueno, es un detalle, pero nos puede mostrar apps, ¿no?, aplicaciones descargadas que podrían, de cierta manera, podrían ser un indicador que asegure cómo se provee el servicio a las familias, ¿no? Tenemos a Perú aquí con una descarga en educación de 52.35%. Todas las plataformas digitales, apps, Microsoft Teams, Zoom, etcétera, etcétera, que podrían estarse usando para realizar las clases virtuales, ¿no? Entonces, es bajo en comparación a algunos otros países. Miremos a Chile, por ejemplo, ¿no? Y ni qué hablar de otros servicios que también son básicos, como los apps de salud, a los que todavía nuestro país no tiene muchísimo acceso. Entonces, sobre esto me parece importante mostrar que la brecha digital es un problema serio en el país, un problema que muestra desigualdades. Yo empezaba la conferencia diciendo que en el país se habló en un momento, a nivel mundial en realidad, se habló en un momento del Internet como este acceso igualitario a la educación y las posibilidades que podía ofrecer. Se habló del Internet como el síntoma de la democracia. Pero lo que ha hecho el COVID, ¿no?, es desvelar, quitar el velo de una nueva modalidad de desigualdad, que es la brecha digital y que muestra, digamos, y traslapa otro tipo de desigualdades que han generado una crisis también en el sistema educativo. Bien. Sin embargo, a pesar de eso, en la RPU nuestras universidades establecieron planes de emergencia para continuar con esta formación, ¿no? Tenemos en términos de la migración institucional a lo virtual, ¿no? Las universidades se virtualizaron, incluso algunas al 100%, trámites, cursos, sustentaciones, consejos de gobierno, consejos de facultad, todo se tuvo que cambiar, incluso algunas adendas de los estatutos de la universidad que implicaban firma a mano, etcétera, etcétera. Todo ese proceso se cambió para hacer una universidad a la altura de unas circunstancias como la crisis sanitaria, ¿no? Se implementaron con rapidez las plataformas para adquirir Internet, para el reconocimiento de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Se desarrollaron en casi todas las universidades competencias formativas de urgencia para los docentes. En muchos de los lugares se trabajó a escala, es decir, un grupo de docentes más familiarizados con lo digital se encargaba de otro grupo de docentes y así hasta llegar a los alumnos, que permitió que la formación sea mucho más rápida y además permanente, ¿no? No ha terminado en uno de los casos con el primer semestre, sino que los cursos y los talleres de virtualización, en evaluación o en prácticas, en laboratorios que se han virtualizado, siga y continúe hasta, y creo que se va a quedar, ¿no? Creo que se va a quedar. En términos de herramientas digitales también hay oficinas que han tomado la batuta en buscar las herramientas idóneas para una formación de calidad y estamos en ese proceso en todas las universidades, pero también hay algunos temas pendientes que no se solucionan con lo virtual, que necesitamos mirar cómo se va a hacer el retorno a lo presencial y preparar las agendas para el 2021, ¿no? Por ejemplo, las partes de prácticas profesionales o los trabajos de laboratorio y los trabajos de campo que suponen en algunas tesis, por ejemplo, que han quedado en stand-by y que no sabemos qué va a pasar. Otro de los temas que ha afectado mucho específicamente en la red es la paralización de todos nuestros programas porque no se ha podido dar la movilidad estudiantil y docente a nivel nacional y a nivel internacional. Algunos han hecho una especie de guiño, ¿no es cierto?, para que las movilidades continúen con cursos virtuales,
Pero la idea es poder retomar esto. La riqueza está en la presencialidad, en viajar, en conocer, en comer, en reconocer otra institución y el trabajo con otros profesores, que no, el manejo virtual no necesariamente ayuda, ¿no? Pero sí hace un gran trabajo. Bien, hasta aquí un poco el tema de la situación del COVID y las estrategias educativas. Les hablaba al inicio de la ponencia que el COVID o la emergencia sanitaria muestra también nuevas rutas en la educación. Y me gustaría mostrar que, sin embargo, a pesar de la crisis educativa que hemos estado viviendo, se abren otras puertas, ¿no? Aires nuevos. En la RPU hemos construido, y abajo dejo el link, ¿no es cierto? RPU Universidad Virtual, es una parte de nuestra página web. El comportamiento de las universidades desde que empezó el estado de emergencia el 16 de marzo, y nos hemos dado con una grata sorpresa, ¿no?, de que existen más de 130 actividades que han hecho las universidades de la red frente al COVID, que las hemos dividido por tipos de acción. Tenemos desde apoyo logístico hasta investigación, desde generar campañas comunicacionales, informativas de calidad, científicas para la región, hasta creación de grupos voluntarios de alumnos que quieren ayudar en zonas que están completamente afectadas por la crisis económica. Desde permitir que el Estado use los buses, el transporte, las casas de estudiantes, ¿no?, los laboratorios de la universidad, hasta investigar en posibles vacunas o generar plantas de oxígeno o reparar o crear respiradores para la situación de emergencia. Entonces, esto para mí me parece sumamente importante porque hay un nuevo rol que se ha activado en la universidad. La universidad estuvo mucho tiempo pensándose en torno a esta situación que de alguna u otra manera nos ponía en una competencia, ¿no?, por los rankings, por los resultados, y el rol social que tenía la universidad, la responsabilidad social de cara a la localidad y a la región se había dejado de lado. Yo creo que el COVID nos permite nuevamente recobrar este rol, porque la universidad vuelve a ser vista por las diferentes regiones como un espacio esencial de divulgación científica y de operatividad para mejorar la calidad de las personas que viven cerca a ella, ¿no? Una de las cosas que también hemos hecho en la RPU para apoyarnos es crear una base de datos sobre herramientas digitales y también mirarnos transversalmente, no solo mirar a la universidad hacia adentro, no solo mirar a la universidad que están fuera, que están a nuestro alrededor, sino también mirar cuáles son esas buenas prácticas de responsabilidad social o de colaboración o de mejora institucional que vienen dando las universidades de la región Hispanoamérica, ¿no? Entonces, hemos construido una base de 135 buenas prácticas en la región y estamos también difundiendo una serie de conversatorios, reuniones, encuentros virtuales. Algo que hemos descubierto dentro de la RPU en este tiempo es que lo que tenemos que hacer como universidad peruana es compartir nuestros conocimientos, si sea en herramientas digitales, si sea para docentes, si sea para estudiantes. Tenemos una serie de webinars, de eventos que estamos compartiendo, más allá de estas bases de datos que hemos construido, ¿no?, en paralelo, porque nos parece importante también este diálogo y esta comunicación. Entonces, acá voy mostrando estas nuevas formas del conocimiento que se están abriendo. Primero, este rol de la universidad por recuperar su espacio vital de verdad, ¿no?, de construcción o búsqueda de la verdad dentro de cada una de las regiones en las que está y en el país. Y este segundo, este espacio de solidaridad y de compartir y de, bueno, mantener este espíritu que tiene la RPU, que es la relación y cooperación interinstitucional. Entonces, me parecía muy importante mostrarlo. Y otro tema es la vital importancia que asume la investigación en este proceso, ¿sí? Concitec abrió a una serie de concursos para hacer investigación pronta, urgente, en la emergencia. Por lo menos lo que tenemos de data es que se presentaron 138 proyectos de 16 universidades de la RPU, ¿no? 138 para que se vea, de 16 de 24 universidades de la RPU, para que se vea la importancia que asume la universidad en este rol de investigar. Y bueno, se ganaron 10 proyectos, sobre todo de 4 universidades, que nos permite evaluar mejoras, ¿no?, y saber
si ese otro proyecto se quedó y por qué se quedó, tal vez no tenía la infraestructura o el equipo en el laboratorio, y que nos puede ayudar a tener esa data que permita nuevamente reflexionar y medir cuál es la necesidad que tenemos en la universidad para apoyar y apostar por una investigación de calidad, desde apuntar a los semilleros de investigación de nuestros estudiantes hasta las investigaciones de alto impacto internacional, ¿no? Entonces, estos tres elementos, el rol social de la universidad, la cooperación interinstitucional y la investigación, creo que son los tres temas de fondo que deja el COVID, a pesar de que el tema clases virtuales haya sido al inicio un proceso duro de aprendizaje, lento, pero que creo yo llega a buen término. Teniendo pues en consideración esto, es decir, hablando de más de, bueno, de alrededor de 800.000 casos de COVID en el país y de más de 31.000 personas fallecidas, ¿qué es lo que ha aprendido la Universidad Peruana? Por lo menos la RPU, ¿no? Los 24 miembros de la RPU en este escenario. Y ahí ya voy terminando, voy cerrando. Bien, yo creo que acompañando el proceso de todas las universidades desde la Secretaría Técnica de la RPU, puedo decir que lo que hemos notado con gran claridad es la desigualdad en la que vienen actuando las universidades, ¿no? Esta postergación de urgencias en la educación que es histórica, ¿no? Si nos remontamos a el periodo de los últimos 12 años, ¿no es cierto? El Perú ha crecido mucho en educación superior. SUNEDU habla en su informe bienal que entre el 2008 y el 2018 se duplica la matrícula en las universidades del país, pero también se crean 40 universidades nuevas en el país, ¿sí? Pero esas universidades nuevas se crean, son privadas societarias, es decir, son universidades privadas con fines de lucro, donde ha habido una baja selectividad del estudiante, ¿no? Es decir, entran mayor cantidad de estudiantes porque el ingreso no ha generado un análisis importante en la selección. A diferencia de las universidades públicas. Entonces, estos componentes que si bien te dicen en términos de data, ok, se amplía la oferta educativa superior, no quiere decir que aquellas otras cosas que estaban pendientes, por ejemplo, lo que muestro con la brecha digital o con el acceso a la banda ancha como parte de la infraestructura nacional que el Ministerio de Transportes había establecido hace 2 o 3 años, pueda ser parte de una mejora de esta desigualdad que ahora aparece como brecha digital. Otro elemento importante de este aprendizaje es el reconocimiento social, ¿no? De la universidad y este rol fundamental que me parece sano pueda retomar la universidad en su propio país, ¿no? Las universidades son distintas, tenemos diferentes modelos universitarios desde el siglo XIV, ¿no? Donde tenemos el proceso de Bolonia, tenemos los procesos de la Universidad de Investigación en Alemania, ¿no? Que fueron inicios del 20. Tenemos diferentes modelos de universidad, pero una reflexión pendiente, creo yo, en el Perú es pensar hacia dónde vamos las universidades peruanas, cuál es ese rol social que tenemos que ejercer en un país con diferencias, con desigualdades que nos competen y que no es comparable a otro país. Algunas cosas sí, otras cosas no. Otro tema que me parece importante de este proceso educativo en pandemia ha sido la flexibilidad de la universidad. Yo creo que eso es un valor que no estamos reconociendo y me gustaría decírselo a las autoridades. La flexibilidad y el poder de adaptación que han tenido las universidades, ¿no? O sea, creo que los equipos de gestión han mostrado que había que continuar, ¿no? Y en este deseo, en esta actitud, se han propuesto pasar a lo virtual de una manera inmediata y urgente que creo que se tiene que valorar. Lo virtual empieza a ser en las universidades de la RPU una estrategia y que viene a quedarse, ¿no? Hemos hablado varias veces en varios encuentros de autoridades de la virtualidad como un elemento con el que vamos a empezar desde ahora a trabajar, desde sesiones de la RPU hasta cursos, ¿no? Hasta programas de posgrado. Entonces, yo también creo que es algo que no solo viene a quedarse, sino para qué y cómo es una pregunta que aún tenemos pendiente. Otro tema es la necesidad de vincularnos mucho más, asumiendo estas diferencias como enriquecedoras, porque hablamos de un país
plurilingüe, un país multicultural, un país que necesita establecer como una línea de trabajo la interculturalidad para pensar que la brecha digital está afectando más a unas regiones que a otras. Cuando hablamos de un 30% de nuestros estudiantes que no han tenido acceso a Internet y que vemos que en su perfil son estudiantes de zonas rurales, que trabajan y estudian, etcétera, que no han tenido acceso a becas, es ahí donde tenemos que poner el acento, ¿no? También hemos descubierto que en muchas tareas que tenemos en la universidad la presencialidad es irreemplazable, ¿no? Pero también creo que tenemos que mirar que esta va a ser diferente. Y mirar, y eso creo que es la agenda del 2021, qué vamos a hacer ahora en la vuelta a la presencialidad o a esta mezcla entre lo virtual y lo presencial. Creo que todavía, por lo menos en el Perú, no estamos abordando este tema. Pensamos que vamos a regresar a lo mismo y en realidad eso no es cierto, ¿no? Otro de los temas que sí me gustaría reconocer como un aprendizaje valioso es que la educación no es un salón de clase, ¿no? Y eso es, digamos, la crítica a haber pensado una universidad meramente presencial, ¿no? El aula no hace a un buen profesor, tampoco a un buen alumno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que rescatar también de esta experiencia. Hemos aprendido otras formas de enseñar fuera de las aulas, ¿no? Los grupos de voluntarios, las tesis que empiezan a tener otro tipo de intereses de investigación, los semilleros de investigación que se han hecho a propósito del COVID en las universidades de la red, creo que podría brindar una nueva forma de pensar la enseñanza. Hay también temas a futuro, que simplemente los voy a mencionar. Creo que tenemos que tenerlos en la mira del barco, ¿no? Como el faro de un barco en la noche, porque esto es lo que se viene, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el COVID también nos presenta una situación en las instituciones educativas superiores, ¿no? En la que se va a cambiar la metodología de la enseñanza, y eso han hecho los cursos. Se van a cambiar las competencias de aprendizaje porque ahora estamos hablando de estudiantes más enfocados en desarrollar el autoaprendizaje. El profesor es un promotor, es un facilitador de la enseñanza, no vacía de conocimientos a un estudiante, sino que lo acompaña a descubrir la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que este estudiante reconozca en la masa de información que le ofrece Internet lo verdadero de lo falso, de lo fake, de referencias propias de estudios superiores, ¿no? Académicas, referencias académicas de aquello que no es una referencia académica. Entonces, tenemos que preparar a los estudiantes desde la primaria, ¿sí? Desde la primaria, en la educación regular, a reconocer cómo es un verdadero aprendizaje. Ellos van a ser parte central, el motor de todas las nuevas metodologías de enseñanza. Cambiar las relaciones de las redes y en este caso de la RPU, no, yo creo que hay un giro, si bien el COVID posterga de alguna manera los procesos de intercambio internacional, tal vez, creo yo, no sé, me animo a decirlo, es un proceso para mirar los cambios de las redes a nivel nacional también, ¿no? Y qué podemos hacer como red. Cambiará la investigación también, ¿no? No solo conocer no solo conocer los aciertos, ahí me he equivocado, sino también conocer los fracasos. Yo creo que algo que nos ha mostrado el COVID es la cantidad de publicaciones cuando una de las investigaciones del COVID no resultaba, ¿no? Y que muestra la investigación como es. La investigación no vive del éxito, la investigación crece y se desarrolla con los fracasos de anteriores investigaciones y yo creo que nos pone en un papel más humilde como investigadores. Y finalmente, la atención de las urgencias, que lo he dicho todo el tiempo, al sector salud, específicamente la desigualdad regional que tenemos en el sector salud. Yo aquí me quedo. Muchas gracias, Vicente, nuevamente por la invitación. Y muchas gracias a todos por haber estado escuchándonos. Muchas gracias a usted, doctora Mansilla. A continuación intervendrá la doctora doña María Elena Wilca Flores, es doctora en Ciencias de la Educación y docente de la Universidad Nacional de Piura. Es especialista en comunicación, educación y cultura y en programas de fortalecimiento institucional y ha ejercido como directora de la Unidad de Calidad de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura y como jefa de la Oficina de Acreditación, Formación y Control Académico.
Doctora Wilca, muchas gracias por su presencia. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Igualmente para agradecer a Vicente y como coordinador de UNED México por la invitación para participar en este evento. Interesante la ponencia de la doctora Mancilla, un panorama bastante ilustrativo de cómo estamos las universidades a nivel de nuestro país. Y efectivamente, este análisis, este COVID, esta situación de pandemia nos ha llevado a mirar de otra manera cómo venimos desarrollando esta tarea de formar profesionales, porque estamos hablando de un ámbito universitario. Resalta muy bien la doctora Mancilla acerca de cómo la Red Peruana de Universidades ha logrado calar en cada una de las instituciones que forman parte de ella, de un conjunto, de la serie de programas y actividades que se desarrollan en el marco de la Red Peruana de Universidades y que en los últimos años cada vez ha ido afianzando más su rol protagónico en la medida en que iba favoreciendo y aumentando estos vínculos entre universidades, este apoyo interuniversitario que era necesario y estaba ayudando también a mirar de otra manera la internacionalización de la universidad. Pero nos llegó 2020, 16 de marzo, una fecha para la historia, donde marca un antes, y yo diría un antes, un durante, y pensar a futuro en un después. Y nos encuentra, en la mayoría de las universidades públicas, nos encuentra no muy bien preparados para transitar de la presencialidad a la virtualidad, porque era la única forma en que se podría continuar brindando el servicio. Era necesario asumir ese reto. Y cada universidad, y efectivamente, eso hay que reconocerlo, y lo resalta la doctora Mancilla, cuando lo dice que las autoridades a nivel de país deben reconocer esa capacidad de adaptación de las universidades públicas, especialmente resalto, sin dejar de lado las universidades privadas, pero las de gestión privada tienen otras características. Pero en una universidad pública quizás la situación es un poco más complicada. Sin embargo, la universidad pública peruana logró adaptarse. Unos de manera inmediata, casi inmediata, otros tomaron su tiempo y otros también ya, y finalmente dimos inicio a un ciclo 2021. Y nos encuentra efectivamente en una etapa en que ya estaba culminando el proceso de licenciamiento, donde ya la mayoría de universidades, según el cronograma establecido por SUNEDU, habíamos pasado por este proceso y empezaba una nueva etapa, empezaba el prepararnos para ir mirando este nuevo licenciamiento, una nueva etapa de licenciamiento donde un primer licenciamiento nos dejó observaciones, nos dejó sugerencias que cada universidad tenía que tener en cuenta, nos dejó inclusive con procesos de informes para este ciclo 2021. Sin embargo, esto esta emergencia no disminuyó ese proceso, ese compromiso. Interesante cuando nos dice la universidad y hace una analogía con la adolescencia, una universidad adolescente. Y si lo miramos desde un punto psicológico, ¿cómo es un adolescente? Ciertamente un poco inestable, a veces muy seguro en sus decisiones, a veces cambia tan rápidamente en sus posiciones. Interesante esta situación que nos plantea. Y también es verdad, muchas universidades, habló de la Universidad Nacional de Piura, en un proceso de cambio de gobiernos institucionales, y desnudan. COVID-19 desnuda la realidad a nivel institucional, desnuda totalmente el cómo estamos, y una de los mayores problemas identificados, de las mayores debilidades que tendríamos que mirar, es el tema de brecha digital. Y muchas encuestas a nivel de Red Peruana de Universidades, a nivel de la misma universidad que tuvo que hacer una evaluación de cómo estaba institucionalmente respecto a la conectividad, respecto al tema de equipamiento en los hogares,
pero esto se hace en el mes de marzo, cuando todavía algunas instituciones públicas de educación básica no iniciaban clases y otras universidades tampoco. Entonces, unos resultados de una encuesta que ya después, cuando ya se inician clases, esos resultados cambiaron totalmente y se notó, por ejemplo, en un hogar donde habían 2 laptops y eran necesarias 4 porque habían 2 hijos estudiando, papá trabajando en su institución, mamá trabajando en su institución, y la necesidad de generar horarios para poder usar esas 2 máquinas, y por decir que habían 2, y en muchos casos quizás 1. Y también el tema de internet, conectividad. Todos los hogares, bueno, teníamos internet, pero y ahora con 4 personas que necesitaban y con programas, era necesario esta conectividad, y entonces el sistema lento que nos botaba del sistema, entonces muchas necesidades que surgen a nivel de familia, a nivel de institución, para poder atender todo este proceso, ¿no? Y nos habla los profesores en el nivel de competencias digitales, sí. ¿Y qué tanto estaban nuestros profesores preparados? Estábamos los profesores preparados para poder transitar de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual, donde también hay otra característica. Profesores que durante años acostumbrados a dictar una asignatura y ahora de una manera, el peso de los años de un estilo de enseñanza y de una forma de enseñar presencial y a lo virtual. ¿Cómo transitar a ello? ¿Cómo generar esas competencias para que el docente pueda adaptarse y no pretender llevar lo que hacía en lo presencial a lo virtual? Es todavía todo un proceso que estamos aprendiéndolo, y lo venimos aprendiendo con la experiencia, con el enfrentarnos día a día en este trabajo con los estudiantes, en las horas síncronas, asíncronas, y ojo que también hablamos de nuevo lenguaje en el discurso de los docentes. Hablamos de sesiones síncronas, sesiones asíncronas, estrategias para de enseñanza-aprendizaje para entornos virtuales. Ya no hablamos solo de estrategias para entornos presenciales, sino generando estrategias. Y no queda atrás el tema de cómo evaluar también en estos entornos virtuales. Cómo preparar los exámenes que los profesores estábamos acostumbrados a preparar, un examen parcial, final, en un documento, en un papel, y ahora en lo virtual. Y vienen los temores, cómo asegurar que no haya copia, que no haya plagio, cómo asegurar eso. Y esto tiene que ver con fortalecimiento de competencias digitales. La brecha digital a nivel de profesores se visibiliza mucho más, muy poca información para llevar el ciclo con todo lo que implica. Por eso decía, de la lección de este primer punto de la doctora, el antes del COVID, y yo diría ahora durante el COVID, ¿qué estamos aprendiendo durante este COVID? ¿Qué desventajas trae esta brecha digital? Trae muchas desventajas. Sin embargo, también nos ha traído muchas cosas positivas que nos ha ayudado a mirar cómo nos ha llevado a interiorizar cómo es que venimos desarrollando nuestra labor, y en muchos de los casos a autoevaluarnos, a reflexionar sobre este proceso. ¿Y cómo cubre lo que implicó todo y viene lo otro, ¿no? Que quizás lo hemos mirado a nivel institucional, pero a nivel de familia, lo que implica este cambio, implica mayor gasto económico en la implementación de equipos, mayor gasto económico en el pago de energía eléctrica, mayor gasto económico en la compra de internet de mayor calidad, mayor gasto económico, pero ¿y quién cubre esa diferencia que implica para las familias poder continuar brindando no solo la institución, sino los hogares para que sus hijos continúen estudiando? En universidades públicas donde tenemos estudiantes que ellos trabajan para pagar sus estudios y además trabajan para ayudar a la familia misma a contribuir, donde hay muchas necesidades, y esa brecha digital nos está demostrando todas esas debilidades que tenemos y que las autoridades a nivel del país deberían tomar en cuenta.
Y también esta brecha a nivel institucional nos dice, y efectivamente ha obligado a que las universidades en primera instancia o de manera paralela vayan mirando cómo transitar en lo académico y en lo administrativo, porque los procesos administrativos no se pueden detener, porque hay necesidades de graduación, hay necesidad de sustentar tesis, hay necesidad de solicitar certificados. Entonces, no solo es que se preocupa por lo académico, sino por lo administrativo. Y hablamos de familias resilientes. Ya no hablamos ya de personas resilientes, sino hablamos en este contexto de familias resilientes, que tienen que enfrentar todas estas situaciones para salir adelante frente a toda la complejidad de la situación, salir adelante, y hablamos de familias resilientes. Hablamos de un problema serio que está evidenciando serias dificultades, como lo manifestó la doctora, y definitivamente desnuda la realidad en todos los aspectos. Muchas gracias, en todos los aspectos. Igual, ¿cuáles son estas nuevas rutas? Un apoyo logístico, investigación. Se resaltó mucho la responsabilidad social universitaria, y saben que esa es una oportunidad para la universidad, que hay que mirar este contexto y cómo la universidad puede aprovecharla. Y es más, algunas universidades las estamos aprovechando. No podemos salir, pero puedes formular un trabajo de responsabilidad social a nivel de escuela, a nivel de universidad, para que comprometas a los chicos, estudiantes de la universidad, como líderes en sus hogares y en sus entornos cercanos, para promover el cuidado y prevención ante el COVID-19. Y ese es un trabajo también que implica responsabilidad ciudadana, responsabilidad social. Dentro de los aprendizajes que tenemos, esas desigualdades y el futuro que nos espera también, ¿no? Cambio en la metodología, efectivamente, cambio total en la metodología, en la metodología de esa formación profesional que brindamos. Y ahora se hace más patente con todos los problemas que el país tiene. Cambio en la metodología de la formación del profesional desde una mirada ética, desde una mirada con compromiso ciudadano, con compromiso social frente al ejercicio de su profesión con ética, que esto tiene que ver algo con el panorama social que estamos viviendo, el panorama político que estamos experimentando. Y aquí dos preguntas para la doctora. Se ha hablado un poco del tema de investigación, pero no en mayor profundidad. Esta brecha digital, no sé si en los estudios que se han hecho, ¿cómo ha impactado a la investigación? Es verdad, algunas universidades, y muy pocas, han reaccionado desde ponerse a estudiar posibles vacunas, pero el tema de investigación, como que siento personalmente que ha quedado como que estancado en esto, y ojo que también nos está llevando esta realidad a repensar cómo es que se viene haciendo la investigación. Ya no una investigación de escritorio, sino una investigación que deba tener propuestas que ayuden a mejorar la situación de cualquier nivel, pero propuestas en ese nivel. Y la pregunta sería cómo, doctora, el tema de investigación en este contexto, y el otro es cómo nos preparamos para lo que vendrá adelante, porque ahora estamos en el durante, pero ¿qué viene después? No sabemos, pero por ejemplo en la universidad se ha hecho un diagnóstico, se viene haciendo un diagnóstico sobre las asignaturas, aquellas, y se dijo de un 70 y 30%, 70% virtualizadas y 30% presenciales, pero eso también implica, doctora y público en general, mirar excepcionalmente también cómo está propuesto el plan curricular. Significará modificaciones curriculares en este contexto. ¿Y qué va a pasar con las universidades licenciadas? ¿Tendremos que acogernos a las normas establecidas para poder hacerlo? Esas serían las dos preguntas, doctora, y muchas gracias por permitirme intervenir y reflexionar conjuntamente sobre el tema y lo que nos espera a futuro, y sigámonos preparando. Tenemos que ser personas resilientes, así como las familias son resilientes también. Gracias. Sí, gracias María Elena por los comentarios y por las preguntas. Creo que tengo que ser breve. Sí, yo creo que en investigación el país ha crecido un montón, ¿no? El último informe bienal habla de también el aumento de investigaciones en artículos indexados a nivel nacional, pero que sin embargo cuando uno hace un zoom y mira
quiénes son las universidades que publican más y en qué factor de impacto están, tenemos nuevamente esta jerarquía establecida, ¿no? Igual cuando yo muestro que son 138 proyectos los que se presentaron al COVID, pero solo 4 de las universidades de las 16 que se presentan lo han ganado, también pues nos hace ver que tenemos que revisar el apoyo a la investigación de calidad en las universidades, y algo que me parece importante es hablar de la diversificación de las publicaciones, ¿no? Yo vengo del área de humanidades, entonces el área de humanidades es una de las áreas más afectadas en los informes cuando se evalúa alto impacto. Los humanistas tenemos otro tipo de formatos de trabajo. También este ejercicio que habíamos tenido antes del COVID, ¿no? Que muy bien lo hacen, hay una publicación que se llama Publicar o Morir, ¿no? Era un poco más esta forma de pensar el ejercicio de la investigación como publicaciones muy cortas en revistas indexadas y de alto impacto, porque tienen una citación, tienen un índice H histórico o tienen un factor de citación, de descarga incluso, ¿no? Diferentes formas de medirlo. Yo creo que lo bibliométrico es importante, lo creo, sin embargo creo que no es lo único importante. Y cuando hablo de la importancia de la diversificación, creo que es pensar en investigación que es propia para el país, ¿no? Una de las actividades que se han puesto en la mesa con la RPU, y lo veo porque sigo, digamos, sigo a todas las universidades, es la importancia del agro, ¿no? Quienes nos han estado alimentando, quienes nos han estado proveyendo en el estado de emergencia, confinados todos en nuestra casa, es nuestra comunidad campesina, y el agro y el lugar que tiene que ocupar ellos en vinculación con la investigación universitaria de calidad, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas de agenda también históricos que tenemos pendientes, ¿no? Si bien, como les digo, hay una duplicación de la producción científica en revistas, tenemos que mirar cómo también hay ciertos temas emergentes en los que esta se hace real, concreta, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, no sé si hasta ahí puedo responder porque ya sé que estamos con el tiempo. Sí, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y tenemos que cerrar esta tercera sesión. Sesión con la que finalizamos el primero de los 3 días del ciclo de conferencias, con alguna incidencia técnica, que yo creo que es una evidencia empírica del camino que todavía nos queda por recorrer. De verdad, muchísimas gracias, doctora Wilca y doctora Mansilla, por su participación. Les espero a todos, a los asistentes, en la 4ª sesión, y muchas gracias por su asistencia y un saludo.